todos el programa Marquemos un Norte de Uruguay. Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México, Ajusco Radio. Y pues sigan escuchando este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Le damos el micrófono al doctor Juan Faropa, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Es un gusto. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, agradecerles muchísimo la invitación, la posibilidad también de coauspiciar este importante evento, y agradecerle fundamentalmente al Consejo de la Nación Charrúa, organizador del evento, con quienes ya hemos tenido varios encuentros y varias reuniones de trabajo. Bueno, yo soy abogado, lamentablemente, así que lo voy a plantear desde mi especialización, que tal vez no sea tan interesante como la posición de los compañeros de mesa que me precedieron en el uso de la palabra, pero Gustavo tuvo a bien incorporar la expresión de que es un tema de derechos humanos, y eso me permite a mí hacer una breve referencia a este tema desde la perspectiva de las obligaciones internacionales que tiene el Estado uruguayo en materia de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. A mí siempre me parece importante iniciar cualquier exposición que tenga que ver con derechos humanos señalando que yo adhiero a la posición que sostiene que los derechos humanos son una construcción histórica, más allá de las escuelas diferentes, de los diferentes orígenes de los derechos, de las doctrinas contractualistas, etcétera, etcétera. Creo que, entre otras tantas, me parece que es más fácil de comprender si definimos a los derechos humanos como un proceso histórico, una lucha histórica de las personas y de los pueblos para poner límites al ejercicio abusivo o arbitrario del poder de turno. Y eso ha sido y es un largo camino. Lo interesante que tiene este largo camino, lo desafiante que tiene, es que es un camino inacabado, en la medida que la dignidad humana cada vez requiere más herramientas o instrumentos de protección, y que fundamentalmente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y del proceso que se comienza a dar a partir del año 45, luego el 48 con la declaración, etc., esos derechos no se conciben ya como derechos que solamente debe garantizar el Estado, sino que son derechos respecto de los cuales toda la comunidad internacional está interesada o preocupada para que se respeten y se garanticen. Es decir, una violación a un derecho humano en el lugar del mundo que sea es un derecho que afecta a la dignidad de la persona humana, y aquí no, desde mi punto de vista también con mucho respeto, no existen relativismos. La lapidación de una mujer en determinado país con una determinada religión no puede considerarse como un aspecto tradicional o cultural que no puede mirarse desde una mirada occidental de alguna manera, sino que debe, como dicen muchos, sino que debe mirarse desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana y cómo esa dignidad puede ser afectada. Hay algunos ejemplos interesantes para ver lo inacabado de este proceso, pero también para poder mirar el proceso. Fíjense qué curioso, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se firma en el año 1989, 200 años después de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También coincide con la Convención
contra toda forma de discriminación contra la mujer, un poco después la Declaración de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño. Y es interesante entonces porque, sobre todo en países como los nuestros, que durante mucho tiempo hicieron gala de su tradición francófona, francesada, ¿no? Es decir, nuestra cultura siempre reivindicó esa primera declaración y también se hizo a nivel internacional, y cuidado, nadie le está negando el mérito que tuvo la Declaración de los Derechos del Hombre, no de la persona humana, del hombre masculino, ¿no? O sea, eso tiene que quedar claro. No estamos hablando de hombre como especie humana, sino de hombre como ser humano masculino, y del ciudadano, que en 1789, me corregirán los compañeros, implicaba una persona que fuera propietaria y que tuviera un nivel de instrucción que permitiera que no fuera analfabeta. Es decir, las mujeres y quienes no eran ciudadanos no entraban en esa liguilla, quedaban afuera, tenían que jugar un repechaje, una repesca que le llevó 200 años alcanzar. 200 años en lo que pasó de todo, ¿no? Pasaron muchas cosas, 200 años en los que nunca se avanzó tanto en materia de instrumentos internacionales de derecho para proteger los derechos humanos, pero tampoco también quizás dio años en los que tal vez nunca se violaron los derechos humanos tan salvajemente y en forma tan sistemática por parte de los estados modernos, como se dio a partir de la Declaración Universal de 1948 y lamentablemente hasta la fecha. ¿Por qué, si la Declaración Universal y luego los dos grandes pactos del año 66, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dicen y reiteran en cada uno de sus artículos, toda persona tiene derecho a? ¿Por qué luego es necesario que exista una convención para proteger los derechos de las personas menores de 18 años, de las mujeres, de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas? No estamos hablando de personas, o sea, no parece algo superabundante. Se supone que todas estas convenciones que vinieron después no tendrían razón de ser. En ningún lugar de la Declaración del 48 ni de los pactos del 66 dice toda persona, excepto los afrodescendientes, la población indígena, las mujeres, los menores de 18 años tienen derecho a que se les proteja en su vida, dignidad, pim pam. Porque evidentemente dentro de ese proceso de construcción, los colectivos históricamente vulnerados en sus derechos, los colectivos humanos históricamente vulnerados en sus derechos por distintas razones, culturales, económicas, sociales, políticas, fueron generando a través de su movilización y de su lucha la conciencia universal de que se requería un plus de protección para este tipo de población históricamente vulnerada en el ejercicio de sus derechos. Y ese plus de protección justamente es lo que lleva a afirmar uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, y es que no alcanza con la libertad y con la igualdad formal proclamada por la Revolución Francesa y por las constituciones liberales que la siguieron. Es el artículo 8 de nuestra Constitución: todos somos iguales ante la ley, sin que exista otra diferencia que los talentos y las virtudes, etcétera, etcétera. Pero eso es un principio claro de igualdad formal. Lo que se busca a través de los principios y los estándares en materia de derechos humanos es que esa igualdad formal se convierta en una igualdad material, en una igualdad real. Recuerdo que en nuestras clases de derecho laboral, en las clases que empezamos a ir después de la dictadura, cuando ya éramos muchos de nosotros casi abogados, y el profesor Elio Sartú pudo reintegrarse a sus clases de derecho del trabajo después de haber estado fuera durante la intervención que la dictadura impuso en la universidad.
el profesor Sarkozy siempre decía la vieja frase, sí, claro, todos somos iguales, los ricos y los pobres podemos pedir igualmente limosna debajo de los puentes con la misma libertad, porque todos somos iguales. Entonces, de lo que se trata pues es que las normas jurídicas, que son una condición necesaria pero no suficiente para que los cambios sociales se puedan implementar, los cambios políticos y los cambios culturales, tiendan en dirección justamente de llegar a ese ideal de la igualdad material, y no solamente meras declaraciones sobre que todas las personas somos iguales ante la ley. Decíamos, el convenio 169 es del año 1989. En esos años yo creo que nuestros países, sobre todo en el cono sur, el movimiento por los derechos humanos tenía otro foco, estaba más enfocado en las escuelas recientes de la dictadura, de la violación de los derechos civiles y políticos durante las dictaduras. Pero a partir de la década de los 90 comienza este fuerte movimiento para señalar otros derechos de sectores de la población que estaban invisibilizados y que muchas veces hoy todavía lo están. Que nuestro país ratifique finalmente, como se de alguna manera anunció cuando comparecimos ante el examen periódico universal, el EPU, el convenio 169 de la OIT, implica un paso muy importante. En primer lugar porque, y esto nos compete a nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, porque estamos adecuando nuestra legislación a las normas internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Pero obviamente la mera ratificación no va a ser necesaria. Esto es un primer paso muy importante para continuar generando otros pasos que permitan que esos artículos y que esos principios se hagan realidad y se concreten en la realidad. Del mismo modo, Naciones Unidas, como decía Gustavo también, en el año 2007 emitió una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es una declaración muy nueva, por lo tanto ni siquiera podría tener el valor de ser derecho consuetudinario, como era la Declaración Universal del año 48, que se considera obligatoria por ser una norma de ius cogens, o sea, de derecho consuetudinario en materia de derechos humanos. Pero no hay que desanimarse, tanto la declaración de la CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, empezó también con una declaración, y también la Convención sobre los Derechos del Niño tuvo previamente una declaración de los derechos del niño. Es decir, los pasos que se van dando a nivel de la evolución del derecho internacional son lentos, pero finalmente, en la medida que estemos alertas, que estemos atentos y que sumemos esfuerzos, las normas se van concretando. Quiero terminar señalando que también la ratificación del convenio 169, me quedan 2 minutos, muy bien, les agradezco. Creo que estoy ahí, ¿no? No sé si estoy midiendo esto con un reloj de sol, pero creo que como acá no está oscuro. En 2 minutos les digo, esta ratificación de este convenio, más allá de todo lo que ya se ha dicho, apunta a poner sobre la mesa y darle el lugar que realmente se merece un principio fundamental del derecho de los derechos humanos, que es el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque sobre la base del principio de discriminación no hay otra cosa que el reconocimiento del otro como persona humana. Es lo que decía nuestro querido Perico Pérez Aguirre cuando hablaba de los derechos de la no persona, los derechos de las personas que ni siquiera se las reconocía como personas. Cuando el torturador le ponía una capucha al torturado, no era para que el torturado no lo reconociera a él, sino que era para no darle la cara a quien estaba torturando, porque era una forma de asumir que no era una persona, que no era un ser humano, que era un montón de carne que estaba colgado y a quien se le podía hacer cualquier cosa. Entonces, luchar por la vigencia del principio de no discriminación por ninguna causa,
por opción sexual, por raza, por género, por condición económica, por edad, etcétera, etcétera, es luchar fundamentalmente por el reconocimiento del otro o de la otra, que necesariamente y afortunadamente es diferente, en el buen sentido de marcar la diferencia. Está bien, somos iguales por supuesto, pero por supuesto que también somos distintos porque cada uno de nosotros y de nosotras es un ser humano diferente que tiene dignidad, que tiene su personalidad, su historia, que tiene su futuro. Entonces eso implica reconocer al otro, reconocer a la otra, y también implica construir una sociedad más integrada, más tolerante, más respetuosa de los derechos de todos. Y como le decía Mónica recién, había algo interesante, ya que estamos en la Intendencia Municipal, en la Intendencia de Montevideo ahora, algunos gestos, los símbolos son muy importantes, ¿no? Los símbolos, cuando los estados reparan violaciones históricas a los derechos humanos, lo simbólico es muy importante. Y yo le comentaba a Mónica, ¿no se les ocurrió hacer algún tipo de movida para que el monumento a los charrúas que está en el Prado se coloque en la Plaza Independencia, al costado frente al monumento a Artigas, y del otro lado Alsina, que está por el otro lado, porque da la impresión que todos estos símbolos de nuestra identidad están dispersos por todo Montevideo? ¿Por qué algún día no los ponemos todos juntos y de paso hacemos una rampa para que las personas con discapacidad puedan entrar al mausoleo también, que hoy no lo pueden hacer? Bueno, muchas gracias, muy amable. Ahora le damos paso entonces al licenciado Andrés Cailula, director de Políticas Sociales del MIE. Es un gusto. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. La verdad es que voy a hablar poco porque es una posición incómoda, ¿no? Uno viene a representar al Estado, a ese Estado que construyó esa natación de nación que se fundó en el olvido y en la desmemoria, y no por ser parte del Estado, sino por ocupar un lugar en el Estado que no tiene la capacidad de reparar eso en alguna medida, porque hay cosas que son irreparables. En todo caso, lo que voy a decir es, y voy a arrancar por lo que capaz que otros reservarían para lo último, pero resaltar la firme convicción de que Uruguay tiene que ratificar el convenio 169 de OIT. Es un desprestigio internacional para el Uruguay no haberlo hecho hace mucho tiempo, y lo debemos hacer. Obviamente no creo que el hecho de que no se haya hecho hasta ahora sea una payasada, como vos dijiste, sino en realidad obedece a precisamente las contradicciones que tiene un Estado, que no es un actor racional unificado, sino que tiene contradicciones frente a un pasado que también le es doloroso, porque aceptar toda la sangre que corrió durante mucho tiempo y el olvido que la sepultó después es muy doloroso. Entonces yo creo que obedece a esas contradicciones, y también confío en que el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social se avenga algo que como país comprometimos, porque hace muy poco, ahora en el mes de enero, en Ginebra, en el examen periódico universal, como país comprometimos que vamos a ratificar el convenio 169. Entonces, lo que seguramente el ministro de Trabajo tendrá es la sensatez de trabajar para que un compromiso país se haga realidad, y eso es independiente, incluso creo yo, de la voluntad de un ministerio aislado, sino que tiene que ser la voluntad del Estado uruguayo. Algunas consideraciones ahora que ya firmé lo que quería firmar y lo que quería compartir. En realidad, mencionar que se han dado algunos pasos importantes. Creo que el censo 2011, no sé por qué se afirma que en realidad no se cumplieron las expectativas, quizás por el porcentaje más o menos, pero en realidad creo que era un paso necesario y se dio un paso de permitir un derecho
que es el de la autoidentificación de las personas. Y a mí lo que me preocupa, y algo que sí puedo hacer, yo no puedo venir acá en nombre del Estado a pedir disculpas por lo hecho, pero sí puedo sumar granitos de arena, es a que nos vean como socios para explotar los datos que emergen de ese censo, porque me da la sensación de que a veces uno se queda con la primera cifra, ¿no? Nos dio tanto de ascendencia, de afrodescendencia, nos dio tanto de ascendencia indígena, pero nos quedamos ahí y no vamos en profundidad el análisis de esos datos. Y eso sí lo puedo comprometer, identificar las brechas. Yo tengo recuerdo de varios trabajos que identifican algunas brechas, menores a las brechas que presentan las personas, la población afrodescendiente en relación al promedio de la población, pero brechas que están ahí y que además son consistentes en el tiempo. Quiere decir que no son ni errores estadísticos ni casualidades, ¿no? Y creo que identificar esas brechas, generar información, y ahora voy a decir algo que a mí la verdad que también me costó tiempo, pero es así, y a generar números. Vivimos en la cultura de los números, entonces lo que no se cuenta no cuenta, ¿no? Si esa pregunta no existiera y entonces pudiéramos llegar a algún tipo de cifra, 160.000 por ejemplo, no es un tema, no es un problema público, porque no tiene, ¿no? Uno puede tener una intuición, pero si no hay números que después lo concreten, no se construye como problema público. Así que quizás ahí estaremos haciendo un aporte importante. Uruguay, en el examen periódico universal, que como digo se realizó en Ginebra, en el Consejo Nacional, en el Consejo de Derechos Humanos, perdón, y donde estuvo Mónica también, compartimos ahí una instancia con la sociedad civil, en momentos en que se discutía dentro de la delegación uruguaya qué hacíamos con el 169. Y se discutían otras cosas también, ¿no? Se discutió qué hacíamos con una recomendación de Bangladesh que nos recomendaba volver al pasado. Precisamente hoy es 10 de abril y se cumple un año de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, y Bangladesh nos recomendaba volver a una familia constituida con una relación estable entre un hombre y una mujer. Y había diferentes aproximaciones. Uno le parece que las cosas deberían ser como más lineales, pero en realidad estamos plagados de contradicciones, de perspectivas diferentes que hay que conciliar. Y Uruguay creo que adoptó la mejor posición posible en las dos instancias, en comprometerse a ratificar el convenio 169, y eso supone 4 recomendaciones, la número 4, 5, 6 y 7, y en rechazar, Uruguay aceptó 188 recomendaciones, muchas de ellas se repiten, como esta en este caso, pero en rechazar una, que era la de volver atrás en el derecho a las personas a contraer matrimonio más allá de su orientación sexual o su identidad de género. Y creo que hicimos bien. Además, nos comprometimos con 29 recomendaciones que hablan de tomar acciones en contra de todo tipo de discriminación. Y claro, el principio número 1 de los derechos humanos es el de igualdad y no discriminación. Y tenemos que avanzar en ese sentido. Lo último que voy a decir es, vos decías también hoy bueno, pero si aprobamos el matrimonio igualitario, aprobamos el tema de la salud reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo, aprobamos la ley de acciones afirmativas para la población afrodescendiente. ¿Por qué por qué no se avanza en este sentido? Yo creo que ahí, y lo digo con mucha humildad y siendo parte de uno de los movimientos, el movimiento LGBT, que es parte de esa agenda, lo que digo es que tenemos que trabajar desde todos los rincones para que también estas demandas sean parte de la plataforma. Porque si ustedes ven, por ejemplo, hay dos, y prometo que termino con esto, hay dos grandes movilizaciones populares en este país, anuales, con regularidad, que son ejercicios de memoria también. Una es la marcha de los derechos de los desaparecidos, digamos, la marcha del silencio, cada 20 de mayo, y la otra es cada último viernes de septiembre, la marcha de la diversidad. Y en la marcha de la diversidad, si ustedes repasan la plataforma,
efectivamente no es la diversidad sexual únicamente. En esa plataforma están las demandas de las personas con discapacidad, que ojalá puedan acceder alguna vez a todos los lugares y además también al mausoleo, pero están las reivindicaciones de la población afrodescendiente, están las reivindicaciones de las mujeres, y de hecho esa amplitud logró generar las condiciones para que hubiera esa agenda de derechos que uno puede pensar que fue más o menos caótica. En realidad la temporalidad de qué se iba aprobando, en qué momento, obedeció a un acuerdo, una especie de pacto social entre distintos grupos que dijeron, bueno, primero va la interrupción voluntaria del embarazo porque es la que más se está esperando, después va el matrimonio igualitario, después va la cuestión del cannabis. O sea que ahí en la sociedad, para no esperar tampoco todo el Estado, aunque el Estado tiene mucho que hacer, en la sociedad hay una capacidad de organización y de demanda muy fuerte que, humildemente digo, debería también poder incorporar estas demandas, y que muy pronto el convenio 169 y Uruguay, honrando la tradición de resignar y ratificar todo convenio y toda declaración de derechos humanos, finalmente también lo haga con esto, que a esta altura se ha convertido la no ratificación, producto, creo yo, de la ignorancia muchas veces, del contenido, y otras veces del miedo, o qué va a pasar si nosotros ratificamos esto, se convierte en una especie de vergüenza internacional en su no ratificación. Así que espero que muy pronto esto sea una realidad. Gracias. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.